Ser cristiano es de las peores decisiones que puedes tomar si quieres tener una vida tranquila o una vida, lo que se dice, color de rosa. Te lo digo por experiencia. Cuando yo empecé en el cristianismo, empecé obviamente desde cero, sin saber nada. No tengo un trasfondo cristiano, no tengo familia cristiana. Así que nosotros somos, vamos a decir, los pioneros de la familia. Pasé obviamente por diferentes congregaciones, diferentes, lo que se llama iglesias, ¿no? Y dentro de esas congregaciones había un común denominador en la mayoría de ellas, que cuando predicaban, cuando iban a presentarle el evangelio a otra gente, a capturarlos para que fuesen cristianos, en su discurso siempre había una forma como de endulzar el cristianismo y decirte, mira, ven a Cristo porque aquí tú vas a hallar tranquilidad, gozo, paz, amor. Y te decían un sinnúmero de cosas, una lista extensa de cosas positivas, de cosas, vamos a decir, deseables. Mucha gente inclusive se atrevía a decir que al tú recibir a Dios ibas a tener una mejor vida, ibas a tener mejor posición económica, que todo iba a ser pura bendición y demás. Pero no es tan así. Te voy a decir la realidad y no te la voy a decir yo, como siempre me gusta, te la va a decir la Biblia. Esto tú lo puedes encontrar en Primera de Pedro, capítulo 4, versículo del 12 en adelante. Y es la otra cara de la moneda de lo que conlleva ser cristiano. El título, en la Reina Valera del 60, que es la que estoy leyendo, se llama Padecimiento como cristianos. Y dice, amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con alegría. Volviendo al versículo 12, dice, amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese. Cuando yo entré al evangelio, estoy seguro que mucha gente resonará con esto. De repente comenzaron las cosas a ir no tan bien. Y uno como que se llega a sorprender, pero ven acá. Y a mí no me dijeron que la cosa iba a estar bien. A mí no me dijeron que todo iba a ser bendición. ¿Por qué estoy pasando por esto? ¿Por qué estoy pasando por esta prueba? ¿Por qué estoy pasando por esta persecución? ¿O por qué estoy pasando por esta precariedad? Se supone que yo estoy con Dios. O sea, ¿por qué me está yendo mal? Entonces, aquí el apóstol Pablo dice, no se sorprendan. Dice, no se sorprenda, amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese. O sea, en sus palabras, él está diciendo, esto no es extraño, esto es de esperar. Interesante, vamos a seguir. Versículo 13. Sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con alegría. Así como Cristo padeció, nosotros de cierta forma también estamos llamados a padecer, no de la misma forma que lo hizo, pero sí vamos a padecer. Versículo 14. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Es decir, y esto es, ojo con esto, porque esto va a sonar extraño. Tu deseo como cristiano debe ser que haya viento en contra. Tu deseo como cristiano debe ser que haya viento en contra, que haya oposición. ¿Por qué razón? Porque la ausencia de oposición en la vida de un cristiano significa que la vida de ese cristiano está estéril, que no hay fruto, que no hay realmente un hacer de la voluntad de Dios en su vida. ¿Por qué? Aquí, como dice claramente, el versículo 14 dice, si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados. ¿Por qué? Porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre nosotros. Es decir, si el Espíritu de Dios reposa realmente sobre nosotros, obviamente nos convertimos en un objetivo del enemigo, de Satanás. ¿Ok? Entonces, si Satanás no te ataca de ninguna forma, no estoy diciendo como que te van a destruir y tú vas a estar en el suelo y desbaratado y con enfermedad y con peste. No. Pero obviamente oposición. Hay de diferentes formas, en diferentes contextos del mundo, pues se aplica la oposición de manera distinta. Puede ser económica, puede ser presión social, puede ser problema familiar, puede ser cualquier cosa, cualquier tipo de oposición. Pero algún tipo de oposición tiene que haber en la vida de alguien que le ha declarado la guerra al diablo. O sea, siendo claro, si usted le declaró la guerra a un enemigo, ¿qué es lo que usted espera de regreso? Oposición, evidentemente. Entonces, ¿cómo es posible que a veces el cristiano, quizá mal enseñado,
entra al evangelio pensando que las cosas van a ir perfectas. De repente, cuando viene la oposición, dice, pero ven acá, ¿será que Dios no está conmigo? Hermano mío, ¿qué Biblia que tú estás leyendo? Por eso este video. Porque aquí el apóstol Pedro lo está diciendo. Te está diciendo, si sois vituperados por el nombre de Cristo, soy bienaventurado. O sea, en vez de que la prueba, en vez de que el viento en contra sea algo para que tú te cuestiones tu vida, pero ven acá, ¿será que Dios está conmigo? Al contrario, es un indicativo de que estás en el lugar correcto, estás haciendo lo correcto, porque el enemigo te está tomando en cuenta. El enemigo no gasta su fuerza en aquel que no le está haciendo la guerra. Si tú estás tranquilito en tu pecado, si tú estás haciendo doble cara, que en la iglesia vives una vida y en la casa otra, tú eres exactamente un pupilo del diablo. Entonces, el diablo no te va a tocar porque tú estás haciendo exactamente lo que él quiere. Ahora, en el momento en que tú te levantes, despiertes, comiences a ser discípulo, comiences a aplicar la palabra de Dios en tu vida, comiences a restaurar tu familia, comiences a hacer tu devocional, comiences a hablar de Dios en el trabajo, comiences a hablarle de Dios a tus familiares, a tus amigos, en ese momento tú te convertiste en un objetivo. Entonces, cuando venga la oposición, ¿qué es lo que tú tienes que hacer? Qué bueno, porque me doy cuenta que estoy haciendo lo que tengo que hacer. O sea, eres bienaventurado cuando viene oposición. Versículo 15. Así que ninguno de vosotros padezca como homicida, o ladrón, o malhechor, o por entremeterse en lo ajeno. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Es decir, si tú vas a pasar trabajo, si tú vas a tener padecimientos en general, óyeme, que no sea por hacer lo malo, sino por hacer lo bueno. Si tú vas vamos a decir, pasar trabajo por ser ladrón, o por ser adúltero, o por ser mentiroso, o por ser cualquiera de las cosas malas que te pueden traer consecuencias, mejor que la consecuencia que tú estés pagando sea el haber creído en Cristo. Que sea esa tu consecuencia, el haber creído en Cristo, y que el diablo te haga la guerra de una forma u otra. Pero para padecer, como quiera que sea, siendo pecador, para padecer por hacer las cosas mal, prefiero padecer por hacer las cosas bien, el cual obviamente tiene un fin de bendición eterna. Continuando, versículo 16, pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Buen punto aquí. No sé si es tu caso, pero hay ciertas congregaciones que son un poquito tóxicas, y lo digo claro. Son un poquito tóxicas porque no se basan en la Biblia para su razonamiento. Y ven a un hermano que está pasando por una necesidad y lo primero, o sea, por una necesidad o por una tribulación o lo que sea, y lo primero que dicen, no, ese algo hizo. O te condenan y te dicen, no, porque si tú estás pasando por eso es porque te lo ganaste. Algo tú estás haciendo, da rodillas o arrepiéntete de tu pecado. Un poquito parecido a lo que pasó con Job, lo que han leído la historia de Job. Un poquito parecido a lo que pasó un momento con los amigos de Job que lo juzgaron. Que le dijeron, bueno, algún pecado tú hiciste para que te pasara esto. No necesariamente. Pero, ¿por qué lo digo? Porque aquí dice, si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifica a Dios por ello. Es decir, cuando tú estás padeciendo, no es algo para tú avergonzarte. No necesariamente significa que hiciste algo mal, sino que tú tienes que saber identificar por qué estoy padeciendo. Ese es el primer punto. ¿Por qué estoy padeciendo? Porque es bueno inspeccionarse, ¿no? ¿Estoy haciendo algo mal? ¿Estoy realmente pecando y estas son consecuencias de mi pecado? ¿O estoy haciendo la voluntad de Dios y eso está trayendo padecimientos? Si ese es el caso, entonces tienes que, como dice aquí, regocijarte. Versículo 17, porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ojo, que vamos a padecer. Si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al evangelio de Dios? Pregunta abierta. Y si alguno, más bien, y si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? Preguntas importantes. De modo que los que padecen según la voluntad de Dios, encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. En otras palabras, Señor, tú eres que sabe. Señor, tú eres que sabe. Yo estoy pasando por esto,
Tú eres el que sabe, tú tienes control de todo. Ahora yo voy a hacer tu voluntad. Yo voy a hacer el bien. Eso es un punto importantísimo. Nunca dejes de hacer el bien porque hay oposición. De lo contrario, le estás regalando la victoria a Satanás. Espero que este pasaje te haya sido útil porque para mí lo fue. Y espero que tomes conciencia y verifica, por favor, tu congregación. Verifica por qué hilos va tu congregación. ¿Por qué rumbo va? Si tú estás en una congregación en la que te condenan cuando te ven en una situación de lucha, de prueba, y en vez de orar contigo y darte soporte y buscar bíblicamente cómo sobrepasar ese momento, directamente van a la condenación, te insto a que leas la Biblia, veas qué es lo que la Biblia enseña y veas si tu iglesia o tu congregación se alinea por el texto bíblico. Si no, busca otra congregación. Así de sencillo. Por otro lado, si en tu congregación, por ejemplo, tienen la cultura de que engañan a la gente, porque no tiene otra forma de decirlo, de que engañan a la gente diciéndote, predicando el mensaje de amor, pero no predicando el mensaje completo de la palabra, enseñando que el cristiano realmente va a tener tribulación y que la vida en Cristo no es con el propósito de vivir bien, es con el propósito de vivir eternamente. Eso es una gran mentira con la cual a mí me alcanzaron en su momento y gracias al Señor Él tuvo misericordia y luego pude entender bíblicamente de qué se trata la salvación de Cristo. El Señor no nos vino a salvar de la tempestad temporal del mundo. El Señor nos vino a salvar de lo que viene. Nos vino a salvar de la destrucción del mundo en el tiempo final y nos vino a salvar de nuestro propio pecado, el cual nos lleva a la muerte, como dice la Biblia, que la paga del pecado es muerte. Así que eso es más que suficiente para yo confiar en Cristo y poner mi esperanza en Él. No necesito nada más. De lo demás, no me merezco nada más. Con que Él haya dado su vida es más que suficiente. Todo lo que el Señor me quiera dar de ahí para allá, extra, lo recibo con agrado, pero no con exigencia. Porque si tengo que padecer en este mundo, no lo voy a hacer siendo pecador, sino sirviendo a Cristo. Espero que te haya servido este video. Si es así, compártelo con alguien. Suscríbete al canal, dale like y nos vemos en el próximo video. Si tienes comentarios, déjame saber. Ahí en los comentarios te leo y estamos hablando. Dios te bendiga.